Mi hijastra resentida me tendió una trampa con cacahuates en plena luna de miel y acabé en urgencias. Ahora está desesperada y amenaza con dejar la universidad después de que su padre le cortó los fondos por su cruel broma. Me llamo Savannah, 36F, y recién me casé hace un par de semanas con mi novio de casi 5 años, Benjamin, 48M. Él enviudó hace casi una década, su anterior esposa falleció cuando su hija, Lucy, 19F, todavía era muy pequeña. Lamento muchísimo que Lucy haya tenido que pasar por la pérdida de su madre tan joven, y por eso mismo he intentado, desde que conocí a Benjamin, ser respetuosa con la memoria de su difunta esposa y el rol de Lucy en la familia. Sin embargo, desde el día 1, Lucy no me soporta. No sé si es porque siente que estoy usurpando el lugar de su mamá o porque simplemente no le caigo bien. El punto es que siempre me ha mostrado una actitud de desdén, miradas raras, comentarios pasivo-agresivos y, en general, un aire de superioridad que me incomoda. Cuando Benjamin y yo comenzamos a salir, ella tenía alrededor de 14 años, su adolescencia estaba en pleno auge, y supuse que parte de ese rechazo era normal o, al menos, comprensible dada la situación. Jamás quise reemplazar a su madre. De hecho, le dejé claro, respetuosamente, que, si necesitaba hablar o simplemente alguien que la escuchara, yo estaba ahí. Pero si prefería un espacio sin mi presencia, también lo entendería. Mi estrategia de dejarla en paz tuvo altibajos. Hubo momentos en que Lucy pareció bajar un poco la guardia y, otras veces, parecía redoblar la hostilidad porque yo no reaccionaba con enojos ni gritos a sus provocaciones. Benjamin intentó mediar, pero él mismo decía sentirse cansado de la tensión. En cierto momento, 2 años atrás, Lucy se fue a estudiar a una universidad privada en California. Con su partida, la dinámica en casa mejoró y como ya no la tenía enfrente tan a menudo, los conflictos se redujeron. Benjamin siguió apoyándola económicamente, matrícula, alojamiento en la residencia y algo de dinero para gastos. Aunque sus notas no eran brillantes, él estaba orgulloso de verla avanzar. El año pasado, Benjamin y yo decidimos comprometernos. Fue una decisión que conversamos con calma, aunque yo estaba un poco nerviosa por cómo lo tomaría Lucy. Para mi sorpresa, cuando se enteró, no mostró ninguna reacción explosiva. De hecho, dijo algo como si es lo que quieren, pues está bien. No fue un apoyo efusivo, pero al menos no se opuso frontalmente. Con el tiempo, fuimos planificando nuestra boda, que terminó siendo un evento más bien discreto en un restaurante precioso cerca de la costa, en Carolina del Sur. Lucy asistió con un vestido azul marino y una actitud notablemente tranquila. Posó para algunas fotos, saludó a los pocos invitados que teníamos y, en general, no causó dramas. Por dentro, sentí un gran alivio. Pensé, quizá por fin estemos entrando en una etapa de paz. El mismo día de la boda, ella se acercó para felicitarme, aunque con cierto aire distante. Fue algo como, bueno, felicidades. Mi papá está feliz. Eso es bueno. Y se retiró. Pero no podía quejarme, ¿no? Al menos no fue grosera. Todo pintaba de maravilla hasta que, unas 2 semanas antes de la fecha de nuestra luna de miel, Lucy me dijo que se moría de ganas de viajar con nosotros. Originalmente, Benjamin y yo íbamos a pasar nuestra luna de miel en Key West, Florida, para disfrutar del sol, la playa y un tiempo a solas. Mi primera reacción fue, ¿qué sentido tiene que tu hija se una a la luna de miel? Pero Benjamin, que es muy comprensivo y trata de no decirle que no a su hija cuando puede complacerla, empezó a sugerirme que quizás sería una oportunidad de estrechar lazos con Lucy. Al principio, me negué rotundamente. Sentía que, en una luna de miel, uno desea privacidad. Además, conocía de sobra el historial de Lucy y la tensión latente que todavía nos rondaba. ¿Por qué arriesgarme a un viaje que podría volverse un caos? Sin embargo, Benjamin me insistió en que Lucy había sacado un permiso especial para ausentarse unos días de la universidad porque sus clases de verano no empezarían hasta más tarde. Me argumentó que, si viajaba con nosotros, luego ella podría volar de regreso directamente a su campus sin tener que pasar por casa, y que este paseo podría ser algo memorable en familia. Con algo de renuencia, acepté. Pensé que, tal vez, yo estaba exagerando. De pronto, Lucy se había calmado y, a pesar de nuestras diferencias, no había hecho nada grave en más de un año. Quizá las aguas finalmente se habían aquietado y esta era la oportunidad ideal de, al menos, convivir en un ambiente más relajado. El día del vuelo a Florida fue un poco caótico. Lucy llegó desde California con apenas 4 horas de anticipación al aeropuerto. Vino directa con su equipaje, y no tuvimos casi tiempo de conversar. Benjamin y yo teníamos todo planeado, pasaríamos primero 2 días en Miami, para visitar a un par de amigos y relajarnos, y luego partiríamos rumbo a Key West, donde reservaríamos una suite con vistas al mar. Lucy se quedaría en una habitación individual anexa, dentro del mismo hotel, pero en un piso diferente, para tener privacidad. Los primeros días en Miami transcurrieron sorprendentemente bien. Recorrimos South Beach,
probamos la gastronomía cubana y hasta nos tomamos unas fotos familiares bastante lindas. Lucy actuaba normal, quizá un poco fría conmigo, pero nada alarmante, y parecía de buen humor. Incluso hizo algunos chistes sobre el calor sofocante de la ciudad, y me preguntó por recomendaciones de protectores solares. Era la primera vez que la sentía más abierta a hablar sin mala cara. Cuando, por fin, llegamos a Key West, estaba emocionada. El hotel era una maravilla, con una piscina enorme y acceso directo a la playa. Después de acomodarnos en nuestras respectivas habitaciones, Benjamin me invitó a caminar un rato por la orilla del mar. Lucy dijo que prefería descansar, pero que, más tarde, se reuniría con nosotros para cenar. Todo parecía ir de maravilla. Nada me hacía sospechar lo que vendría después. Tengo una alergia grave a los cacahuates, algo que Benjamin sabe muy bien. Siempre llevo conmigo un EpiPen, inyección de epinefrina, por si llegara a presentarse una reacción. Pero jamás pensé que, estando en nuestra luna de miel, alguien se atrevería a ofrecerme algo que llevara cacahuate, sin avisar. La sorpresa llegaría al día siguiente, cuando Lucy insistió en que yo probara un postre típico, que había visto en la carta del restaurante del hotel. El plan era que lo compartiéramos las dos como un gesto de buena voluntad. Y aunque yo normalmente pregunto a detalle los ingredientes, esta vez bajé la guardia porque Lucy aseguró haber verificado todo previamente. Cuando me di cuenta de que mi garganta se cerraba, mi primer instinto fue entrar en pánico. Estábamos en el restaurante del hotel, un lugar precioso con ventanales que daban al mar, y recuerdo que en la mesa aún había copas de agua y jugo. Lucy me miró con los ojos muy abiertos, sosteniendo la cuchara con la que había servido el último pedazo de aquel postre maldito. Traté de gritar, pero lo único que salió fue un hilo de aire angustiado. Lucy, mi EpiPen, está en mi bolsa. Logré articular, sintiendo como un cosquilleo abrasivo me recorría la tráquea. Rápido. Creo que en ese momento ella comprendió la magnitud de la situación. Se levantó de golpe y corrió hacia mi bolso, que había dejado en una silla junto a la mesa. Mientras tanto, me llevé la mano al cuello, intentando tragar y notando que cada segundo mi respiración se dificultaba más. En mis oídos, se mezclaban el murmullo de otros comensales y el propio latido de mi corazón. Cuando Lucy se acercó con el autoinyector, mis manos temblaban tanto que me costó un mundo usarlo. Apenas pude inyectarme, sentí un ligero alivio, pero no lo suficiente como para estabilizarme del todo. Noté a varios meseros acercarse alarmados, y alguien gritó que llamaran a emergencia. En un instante, se armó un revuelo en todo el restaurante. Benjamin, quien se había ausentado unos minutos para hablar con un empleado de recepción, quería arreglar un tour en bote para el día siguiente, reapareció corriendo cuando vio el barullo alrededor de mi mesa. Recuerdo su rostro desencajado, me tomó de los hombros y me preguntó una y otra vez. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Dios mío, estás pálida. Lucy se puso de pie sin decir mucho. Tenía la cara blanca como una hoja, y no sé si fue mi paranoia, pero la noté más nerviosa que preocupada. Yo apenas lograba gesticular con torpeza. El picor en la garganta y el nudo que se formaba en mi pecho eran insoportables. Aunque el EpiPen me proporcionó un respiro momentáneo, seguía necesitando atención médica urgente. Los paramédicos llegaron sorprendentemente rápido, probablemente, acostumbrados a lidiar con situaciones de emergencia en una zona turística tan concurrida como Key West, y me subieron a una ambulancia. Benjamin se montó conmigo, mientras que Lucy se quedó atrás alegando que prefería recoger nuestras cosas y seguirnos en un taxi. En la ambulancia, los paramédicos me pusieron oxígeno y confirmaron mi reacción alérgica. El viaje al hospital fue corto, pero se sintió eterno. Benjamin no paraba de frotarme la mano, su mirada reflejaba una mezcla de impotencia y terror. Cuando al fin llegamos a urgencias, me pasaron de inmediato a una camilla. Allí me administraron antihistamínicos y esteroides por vía intravenosa. En algún momento entre el mareo y la adrenalina, escuché a Benjamin decirle a una enfermera que yo era alérgica a los cacahuates y que alguien había puesto ese ingrediente en un postre sin avisar. La enfermera lo tranquilizó, explicando que iban a mantenerme en observación al menos toda la noche. Horas después, me encontraba algo más estable. Seguía con una sonda de oxígeno y un suero conectado al brazo, pero por lo menos ya no sentía ese ahogo asfixiante. Benjamin estaba a mi lado, sosteniéndome la mano, con cara de no haber dormido en 72 horas. Pregunté por Lucy, y él respondió que había mandado un mensaje diciendo que estaba en la sala de espera. ¿Quieres que la haga pasar? Me preguntó con un tono suave, como si temiera que mi respuesta pudiera alterarme. No, sí, no lo sé, respondí con un hilo de voz. ¿Te contó algo de cómo pasó todo? Benjamin se encogió de hombros. Me dijo que Lucy solo había mencionado que quería que probara un postre especial y que no sabía que contenía cacahuates. Al principio, pensé que tal vez había sido un descuido, un accidente lamentable. Pero, casi de inmediato, recordé lo insistente que Lucy había estado con lo de no te preocupes, ya revisé los ingredientes, es algo típico de aquí. Era muy raro.
Lucy conoce mi alergia de sobra, lo sabe desde antes de que cumpliera sus 15 años. Benjamin ha tenido 1000 conversaciones con ella sobre mi condición, y, en casa, hay un anaquel entero libre de cualquier fruto seco, precisamente para evitar accidentes. No me cabía en la cabeza que, en un supuesto afán de hacerme un favor, se le olvidara preguntarle al chef si usaban cacahuates o algún tipo de mantequilla de maní. Estuve así, debatiéndome entre el sueño y la confusión hasta la madrugada, sin dejar de preguntarme si Lucy había cometido un error o si, no quería llegar a esa conclusión tan oscura. Ni siquiera parecía lógico que alguien planeara intencionalmente algo así, pero mi subconsciente no dejaba de mandar alerta. A la mañana siguiente, me desperté con una leve mejoría, aunque todavía mareada. Benjamin se había ido a buscar café. La enfermera me explicó que, probablemente, me darían el alta por la tarde si todo seguía estable. Fue en ese intermedio que llegó Lucy a verme. Entró con un paso dudoso, cerrando la puerta tras de sí. Lo siento mucho, Savannah, dijo, sin atreverse a mantener el contacto visual. No tenía idea de que el postre llevara cacahuates. No supe qué decirle. Solo atiné a observar su expresión, buscando indicios de sinceridad. Lucía ojerosa, y supuse que no había dormido bien tampoco. ¿Arrepentimiento genuino, o miedo a las consecuencias de sus actos? ¿Estás segura de que no lo sabías? Pregunté en voz baja. Lucy, esto casi me mata. Ella alzó la mirada un segundo, casi furiosa, como si mi pregunta la ofendiera. Luego volvió a agachar la cabeza. Su voz, al responder, salió entrecortada. Fue un accidente, nunca pensé que el chef usaría cacahuates. Yo, ni siquiera lo comprobé. El corazón me latió con fuerza. Lucy tenía un tono de disculpa, pero algo en su lenguaje corporal no coincidía. Además, yo había escuchado cuando ella dijo, ya revisé los ingredientes. Me quedé en silencio. Quería creer que simplemente fue una terrible equivocación, pero me resultaba muy difícil. En ese momento, entró Benjamin con un par de cafés. Se sorprendió un poco al vernos hablando. Lucy se apresuró a dejar la habitación, argumentando que quería sentarse en la sala de espera. Mi esposo me miró con ojos preocupados, como esperando que yo le diera alguna pista de lo que había pasado. ¿Qué crees tú?, preguntó. Con voz temblorosa, le conté que había algo que no me cuadraba. Le recordé lo mucho que Lucy parecía insistir en que probara ese postre, sus palabras exactas, no te preocupes, Savannah, el chef sabe cómo lo quiero. Benjamin frunció el ceño, pero no dijo nada de inmediato. Lo conocía lo suficiente para saber que no quería creer que su hija fuese capaz de algo tan cruel. Horas más tarde, me dieron el alta con la condición de regresar al día siguiente para un chequeo final. Tenía el cuerpo adolorido y la mente agotada. Benjamin ayudó a que me trasladaran en silla de ruedas hasta un taxi, pues preferíamos evitar la ambulancia a estas alturas, ya que no era una emergencia. Cuando llegamos al hotel, se nos acercó el gerente, visiblemente preocupado, preguntando si todo estaba bien y si necesitábamos algo. Benjamin y yo preferimos subir directamente a la habitación para que yo descansara. Lucy no apareció por allí en un buen rato, más tarde supimos que estaba en la piscina, según contó un empleado. Fue muy extraño. Yo habría esperado que estuviera un poco más pendiente de mi recuperación o que, al menos, se quedara un rato cerca de mí, mostrándose más afligida. Esa noche, en la intimidad de la habitación, Benjamin me confesó que necesitaba hablar a solas con Lucy. No quiero pensar mal, pero necesito aclarar si fue un descuido tonto o algo premeditado. Yo no sabía ni qué aconsejarle. Por un lado, temía por mi propia seguridad, por el otro, me daba pavor romper la relación de padre e hija. Al fin y al cabo, Lucy había pasado por el trauma de perder a su madre, y aunque ya era adulta, no quería que la relación se destruyera. Benjamin insistió en que iba a confrontarla de forma directa, y así lo hizo al día siguiente, cuando se fue con Lucy a caminar por la playa mientras yo me quedaba en la habitación reposando. Cuando regresaron, noté en la cara de Benjamin un gesto de rabia contenida. Lucy subió directamente a su cuarto sin decir ni una palabra. ¿Y bien?, le pregunté a Benjamin, cerrando la puerta tras él. Dice que no se acuerda de haber dicho que verificó los ingredientes, soltó él con amargura. Asegura que pensó que se trataba de un postre con nueces de macadamia, que es lo típico aquí, y no consideró que el chef pudiera mezclar mantequilla de cacahuate. ¿Y tú le crees?, murmuré. Benjamin sacudió la cabeza, luego se sentó a mi lado y soltó un suspiro largo. No sé qué pensar, Savannah. Por un lado, quiero creer que fue un error. Por el otro, Lucy ha tenido comportamientos muy raros en el pasado, y ver tu vida en riesgo no fue nada agradable. Nos quedamos así, en silencio, un buen rato. Yo tenía el pulso acelerado y 1.000.000 de ideas rondando mi cabeza: el accidente, el rencor latente de Lucy, la luna de miel arruinada, el futuro de nuestra relación familiar. Aquella misma tarde, empecé a sentirme un poco mejor físicamente, así que me dispuse a salir de la habitación y caminar por el pasillo del hotel para despejarme. De pronto, mientras esperaba el ascensor, escuché a Lucy hablando por teléfono detrás de una esquina.
Se oía bastante alterada. Te juro que no fue mi culpa, no quería que fuera para tanto, parecía susurrar, intentando que nadie la oyera. Tragué saliva, quedándome quieta para no interrumpir. Era imposible no pensar que esa conversación tenía que ver conmigo. Unos segundos después, Lucy se asomó, me vio y rápidamente cortó la llamada. Nos miramos en silencio, y noté que tenía los ojos húmedos, como si hubiese estado a punto de llorar. Me dio un rodeo y se fue hacia las escaleras sin decir nada. Esa noche no pude dormir bien. Tenía la certeza de que Lucy le había contado a alguien lo sucedido y que, por lo que alcancé a escuchar, estaba genuinamente preocupada. Preocupada de que me hubiera pasado algo grave, o de que la descubriéramos. Era imposible saberlo con certeza. Al día siguiente, tras mi chequeo matutino en el hospital, donde me confirmaron que ya podía viajar de regreso a casa en cuanto lo decidiera, Benjamin sugirió que acortáramos la luna de miel. No fue una proposición súbita, ambos estábamos tensionados, y la idea de seguir compartiendo espacios con Lucy sin saber qué pasaba realmente por su cabeza se nos hacía insoportable. Cuando le planteó a Lucy la idea de volver a casa antes, ella reaccionó de una forma muy rara, como si tuviera un ataque de pánico. No, papá, yo no quiero arruinarles nada. Puedo irme yo sola de vuelta a California, dijo con voz casi histérica. No hace falta que se vayan ustedes. No te estoy expulsando, Lucy, replicó Benjamin, pero no estamos cómodos. Tu madrastra acaba de pasar por un susto tremendo, y yo tampoco estoy de humor para pasear en catamarán como si nada hubiera ocurrido. Ella se quedó callada, luego soltó un suspiro y se fue corriendo de allí. Por un instante, pensé que se había puesto a llorar. Benjamin se volteó hacia mí. Voy a llamar a la aerolínea. Creo que nos regresamos todos mañana. No hubo protesta de mi parte. Deseaba irme de Florida lo antes posible. Así, nuestra luna de miel se acabó abruptamente en medio del peor clima familiar que pudiera imaginar. El viaje de regreso en avión fue tenso. Lucy apenas si habló con nosotros y, en el aeropuerto, tomó un Uber separada de nuestro taxi. Una vez en casa, en mi amado rincón de Tennessee, donde residimos desde hace unos años, todo siguió de mal en peor. Lucy anunció que se iba directo a California sin siquiera pasar una noche aquí, argumentando que tenía que volver a la residencia de la universidad cuanto antes. Benjamin se alteró. ¿Ni siquiera vas a quedarte para hablar esto con calma? ¿Hablar qué, papá? Respondió ella, rodando los ojos. Ya te pedí perdón 1000 veces. No entiendo por qué hay que darle tantas vueltas al asunto. Benjamin y yo nos miramos, estupefactos. Yo, en ese momento, no tenía fuerzas para más discusión. Al final, Lucy simplemente tomó un avión rumbo a su campus. Se fue con su tarjeta de crédito y el dinero que siempre le depositamos para gastos. Y así quedamos, Benjamin y yo, solos, intentando digerir lo que había pasado. Mi esposo estaba furioso e igual de confundido que yo. ¿Cómo proceder? ¿Habría que limitar los recursos de Lucy para que entendiera la gravedad de su irresponsabilidad? El problema es que, en el fondo, uno siente culpa por pensar en castigar a una chica que ha pasado por tanto. Pero, ¿dónde queda mi seguridad? Aquella noche, nos sentamos a cenar y, al fin, Benjamin me soltó. No sé si Lucy lo hizo a propósito o no, pero lo que sí sé es que no asume la gravedad de sus actos. Eso me aterra. Yo no sabía ni qué responder. Me quedé callada, aguantando las lágrimas. Al rato, Benjamin se metió a la habitación para hacer un par de llamadas. Cuando volvió, me dijo: he bloqueado su tarjeta de crédito. Lo miré atónita. Lucy llevaba años dependiendo de esa tarjeta para sus gastos cotidianos, además del dinero que le enviábamos. ¿Estás seguro? Pregunté. No la dejaré sin matrícula, aclaró. Seguiré pagando la universidad porque se lo prometí y porque no quiero que pierda sus estudios, pero no pienso darle más dinero para sus caprichos. Está claro que no entiende límites, y esto casi te cuesta la vida. Le tomé la mano a Benjamin en silencio. Por un lado, me aliviaba que él quisiera marcar un alto, por otro, me preocupaba que eso destruyera la relación padre-hija para siempre. Aunque, sinceramente, la relación ya estaba al borde del abismo. A los pocos días, comenzaron a llegar correos de Lucy a mi bandeja de entrada. Primero, eran mensajes cortos pidiendo disculpas. Luego, mensajes un poco más largos donde me decía que no podía con la culpa. Después, se pusieron agresivos, diciendo que yo estaba exagerando y que arruiné la conexión con su padre. Incluso, me acusó de estar manipulando a Benjamin para que cortara sus fondos. Lo que sucedió tras esos correos y cómo se desató todo un infierno de manipulaciones y amenazas, se los contaré en la siguiente parte, porque esto se hizo muchísimo más complicado de lo que esperaba. Lucy no tardó en llegar a límites que jamás imaginé, y Benjamin tuvo que tomar decisiones muy duras. Los días posteriores a nuestra llegada a casa fueron, sin duda, los más tensos que he vivido en mucho tiempo. Benjamin y yo estábamos exhaustos emocionalmente después de nuestra precipitada vuelta de Florida. Para colmo, Lucy, 19F, se convirtió en una presencia virtual constante. Cada pocas horas, uno de los dos recibía un correo,
un mensaje de texto o incluso alguna llamada perdida de ella. En su mayoría, eran intentos desesperados de explicar lo sucedido, o de justificarse, mezclados con súplicas para que Benjamin le devolviera la tarjeta de crédito y el dinero mensual que hasta entonces le enviaba. La cadena de eventos fue más o menos así. Correos electrónicos y textos de Lucy. Al principio, Lucy me escribió un par de mensajes casi compungidos, pidiendo disculpas y diciendo que no podía dormir pensando en que podía haberme lastimado de gravedad. Sin embargo, no tardó en pasar del arrepentimiento a la ira cuando se dio cuenta de que Benjamin había bloqueado sus fondos. En un correo que me llegó una mañana, me acusó de lavarle el cerebro a su padre para separarlo de ella. Incluso aseguró que yo lo estaba manipulando para que él me dedicara todos sus recursos a mí, dejando a su única hija en la intemperie. Mensajes a Benjamin. La estrategia de Lucy con su padre era distinta, más emocional. Le enviaba textos de madrugada o lo llamaba para llorar por teléfono. Papá, estoy arrepentida. De verdad, no fue mi intención herir a Savannah. No quiero perderte. Eres mi única familia. Más tarde, cuando Benjamin no cedía a sus ruegos, ella cambiaba el tono a un chantaje directo. Si dejas de apoyarme, voy a tener que dejar la universidad porque no podré costear mis gastos básicos. Quizás sea mejor así, si ya no cuento con mi propia sangre. La presión que Lucy ejercía sobre nosotros me causaba un enorme conflicto interno. Por un lado, me aterraba la idea de que realmente arruinara su futuro. Por otro, no podía olvidar que estuve a punto de morir por la dichosa broma de ese postre. ¿Sería tan ingenua para pensar que mezclar cacahuates era algo inofensivo? ¿O, en el fondo, había una intención retorcida de dañarme? Benjamin empezó a mostrarse cada vez más firme. Habló con la administración de la Universidad de Lucy para asegurarse de que, al menos, su matrícula y gastos de alojamiento estuvieran cubiertos. Cumpliría con pagar esa parte como había prometido. Pero, aparte de ello, no pensaba reactivarle la tarjeta ni seguir financiando sus comidas fuera de la cafetería, su ropa, sus salidas con amigas o cualquier otro gasto superfluo. Con la cantidad de beca que Lucy tenía, más la cobertura de su padre para la residencia y la matrícula, objetivamente podía costear sus necesidades básicas si trabajaba a medio tiempo. Sin embargo, Lucy se negaba a contemplar esa opción. Una noche, después de cenar, mi esposo me dijo que había estado redactando un correo formal para su hija, exponiéndole la situación con claridad. Le recordaba que él no había suspendido el pago de la universidad, esa promesa seguía en pie. Le aclaraba que, siendo ella mayor de edad, 19 años, necesitaba asumir responsabilidad sobre sus gastos personales. Le recalcaba que lo que sucedió en la luna de miel ponía en evidencia su falta de madurez y que, hasta que no demostrara arrepentimiento genuino y un cambio de actitud, seguiría sin recibir más dinero. Cuando lo leí, me sorprendí del tono. Era la primera vez que veía a Benjamin hablarle a su hija de manera tan directa y contundente, sin eufemismos. Aún así, me pareció necesario, las cosas habían llegado a un punto crítico. Benjamin envió aquel correo esa misma noche. Al día siguiente, nos despertamos con un puñado de mensajes desesperados en nuestros teléfonos. Lucy arremetió contra mí, acusándome de ser la razón de todos sus males. A Benjamin le anunció que, si no le proporcionaba el dinero al que estaba acostumbrada, pensaba dejar la universidad y viajar a cualquier otra ciudad donde pudiera sobrevivir como fuera. Era un golpe bajo, una clara forma de chantaje. Decía que sin dinero no podría comer, que se vería obligada a renunciar a sus estudios y que prefería marcharse antes que sufrir humillaciones trabajando medio tiempo. Benjamin intentó llamarla varias veces, pero Lucy no contestó. Solo siguió enviando textos altisonantes, mezclando rabia con un sentimentalismo exagerado. Papá, ¿cómo se te ocurre abandonarme después de todo lo que hemos pasado juntos? Mamá no lo hubiera permitido. Con esas palabras, daba donde más le dolía a Benjamin, la memoria de su madre y la culpa que él sentía en ocasiones por haberse enamorado de mí tras la muerte de su esposa. Yo veía la cara de mi esposo llena de dudas. Me confesó que parte de él quería correr a abrazar a Lucy, regresarle su vida cómoda y no pelear más. Pero el otro lado estaba furioso por cómo ella me había puesto en peligro, y consideraba que esta mano dura era la única forma de enseñarle una lección. Pocos días después, encontré un detalle adicional que echó más leña al fuego. Revisando casualmente mis correos, incluida la carpeta de spam, di con uno que había pasado desapercibido. Era un correo extraño, sin asunto, proveniente de una dirección desconocida. Al abrirlo, vi que contenía capturas de pantalla de una conversación de Lucy con una supuesta amiga suya. En esos mensajes, aparecía Lucy diciéndole a su amiga, fue una broma, nada más. No pensé que fuera tan alérgica, ni siquiera puse tanto cacahuate. Ahora mi papá está loco. Y la otra, o sea, yo, se hace la víctima. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Leí la fecha de la conversación, había ocurrido 2 días después de que salí del hospital en Florida. Lucy, según esas capturas, reconocía que había usado cacahuates adrede. Su amiga le respondió algo como, ¿qué extremo? ¿Y si le pasa algo peor? Podrías meterte en problemas. Lucy contestó,
Ay, no exageres. Me aseguraré de que se inyecte si se pone mal. Solo quiero que se asuste un poco. Casi suelto el teléfono del susto. Estaba temblando de rabia y decepción. Si esas capturas eran reales, y parecían auténticas, con las fotos de perfil y los nombres que reconocía de las redes sociales de Lucy, entonces significaba que mi hijastra había planeado todo. Tal vez no para matarme, pero sí para provocarme la reacción alérgica. Sentí un nudo en el estómago. ¿Sería capaz de algo tan retorcido? Llamé a Benjamin, que estaba en su oficina trabajando, y le conté entre sollozos lo que había encontrado. Me pidió que se las reenviara de inmediato. Lo hice. Al cabo de una hora, regresó a casa, se sentó a mi lado y me miró con ojos llenos de dolor. Esto es, criminal, Savannah, murmuró, sin despegar la vista de la pantalla. No sé cómo mi hija ha llegado a este punto. Me abrazó con fuerza. Yo sentía mi cuerpo rígido, como si no pudiera procesar la magnitud del asunto. Parecía que Lucy había llegado mucho más lejos de lo que creíamos. Eso ya no era solo una travesura imprudente, era una acción consciente que podía haber terminado muy mal. Después de recuperarnos un poco de la impresión, surgió el debate más duro que hemos tenido en lo que llevamos de matrimonio. ¿Debíamos confrontar a Lucy con estas pruebas? ¿Acudir a la policía y presentar cargos por un posible intento de agresión? ¿O, simplemente, usarlo como una herramienta para que admitiera la verdad y se disculpara de una vez? Benjamin estaba devastado. Jamás imaginó que su única hija pudiera ser capaz de algo tan cruel. No quiero meterla a la cárcel, es mi hija, repetía una y otra vez. Pero tampoco puedo seguir pasando por alto que casi te mata intencionalmente. Tardamos horas en discutirlo. Finalmente, acordamos que intentaríamos hablar primero con Lucy. Le pediríamos que viniera a casa, le enseñaríamos las capturas y, dependiendo de su reacción, decidiríamos cómo proceder. Benjamin le envió un mensaje claro y directo: Lucy, necesitamos que vengas a casa el fin de semana. Es urgente. Tenemos algo importante que discutir. Esperábamos que respondiera con evasivas, pero, para sorpresa nuestra, contestó que sí, que vendría el sábado por la tarde. Mientras tanto, yo me pasé varios días con el corazón en un puño. Mi mente se llenaba de recuerdos de la situación en el restaurante, la emergencia en Florida, la conversación que escuché a medias, y ahora esas capturas perturbadoras. Cada vez que pensaba en la posibilidad de ver a Lucy cara a cara, sentía una mezcla de furia y miedo. El sábado llegó. Por la mañana, Benjamin y yo nos sentamos a planificar la estrategia. Él quería ser quien condujera la charla, mantener la calma y mostrarle a Lucy los mensajes. Y si ella se atrevía a negarlo todo o a burlarse, entonces se plantearía la opción de involucrar a las autoridades. Lo acordamos así. A eso de las 2 de la tarde, escuchamos el ruido de un auto estacionándose en la entrada. Me asomé por la ventana y vi a Lucy bajándose con cierta desgana, mirando de reojo la casa. Lucía cansada, ojerosa, pero también un poco desafiante. Entró casi sin saludar. Benjamin la invitó a sentarse en la sala. Yo preferí quedarme de pie al lado de mi esposo. ¿Se puede saber qué asunto es tan urgente?, preguntó Lucy, con aparente frialdad. Benjamin respiró hondo y, sin titubeos, sacó su teléfono. Abrió la carpeta de imágenes y le enseñó las capturas de pantalla. Lucy se puso pálida de inmediato. Tomó el celular de su padre para mirar más de cerca, sus manos temblaban y sus ojos pasaban de la pantalla a nuestros rostros con expresión de pánico. ¿Qué es esto?, fue lo único que atinó a decir. Tú dime, respondió Benjamin, con voz áspera. Tú lo escribiste, ¿no? La miré y sentí un escalofrío. Lucy tenía la respiración agitada. Parecía buscar alguna respuesta o excusa. Al final, soltó el teléfono y nos miró con furia. ¿De dónde sacaron esto? Es privado. Más privado es mi salud y mi vida, dije en voz baja, con un nudo en la garganta, y aquí tú admites que usaste cacahuates a sabiendas de mi alergia. Lucy se puso de pie de golpe, pateando el borde de la mesa auxiliar. De inmediato, Benjamin le ordenó que se tranquilizara. Ella exhaló con fuerza y se llevó las manos a la cabeza. No fue así. No fue así, gritó, desesperada. No saben lo que en realidad pasó. Entonces explícanos, exigió Benjamin, subiendo el tono. Aquí lo único que leemos es que tuviste la intención de asustar a Savannah y que supuestamente te daba igual si tenía una reacción o no, porque según tú, correríamos a inyectarla. ¿Cómo consiguieron esos mensajes? Es una violación a mi privacidad, se quejó Lucy, ignorando la pregunta de su padre. Lucy, dije con la voz más calmada que pude, no intentes desviar la conversación. Queremos que seas honesta. En ese instante, Lucy se dejó caer en el sofá, con las manos cubriéndose el rostro. Parecía que se echaba a llorar, pero no salía ninguna lágrima auténtica. Más bien era un gemido de frustración. Ni Benjamin ni yo sabíamos qué decir o hacer. Había llegado el momento de la verdad, y ella parecía querer escapar. Lo que ocurrió en los minutos siguientes cambió por completo la dinámica. Lucy comenzó a confesar cosas entrecortadas, a medias. Pero dejemos esa parte crucial para la siguiente sección,
porque realmente merece un capítulo aparte. Los gritos, las culpas, las verdades a medias, todo se volvió un torbellino que definiría, quizás para siempre, la relación entre padre e hija, y la forma en que yo encajaba en la familia. Cuando Lucy se marchó de la casa, dejando atrás a Benjamin y a mí, la sensación de vacío nos invadió por completo. En el aire quedaban flotando sus lágrimas, sus gritos y aquella confesión escalofriante. Había planeado asustarme con mi alergia, arriesgándose a provocarme una anafilaxia que casi me cuesta la vida. Aún así, y pese a la rabia que sentía, yo, Savannah, creía que no habría más sorpresas. Pensé que todo se calmaría tras la confrontación. Lucy, al menos, parecía haber mostrado algún remordimiento. Sin embargo, desconocía que ella no dejaría este asunto en paz, y pronto iniciaría un acto de venganza retorcido para arruinarnos la vida. 2 días después de aquella explosiva reunión, Benjamin y yo recibimos un correo electrónico firmado por Lucy. Al abrirlo, lo primero que leímos nos puso los pelos de punta. Si no me devuelven mis fondos y mi tarjeta de crédito, publicaré en mis redes sociales toda la verdad sobre tu nueva esposa. Voy a exponerla para que vean quién es en realidad. Papá, no te hagas el loco, yo sé cosas de Savannah que pueden destruir su reputación. Al leer aquello, sentí un nudo en el estómago. ¿De dónde sacaba Lucy la idea de que yo tenía algo oculto para dañar mi reputación? Benjamin me miró con horror, intentando descifrar si yo ocultaba algún secreto. Pero la realidad era que, más allá de mi pasado normal, un divorcio sin hijos, problemas financieros esporádicos, no había nada turbio que pudiera destruirme. Pensamos que se trataba de un farol. Aún así, las amenazas parecían claras. Lucy pretendía vengarse. Quería forzar a Benjamin a reactivar sus tarjetas y los depósitos mensuales a base de chantajes. No cedas, le dije a mi esposo. Está usando tu sentimiento de culpa para manipularte. Benjamin, tenso, asintió. No pienso rendirme ante sus exigencias. Me duele, pero esta vez voy a mantener mi postura. A la mañana siguiente, despertamos con un gran revuelo en redes sociales. Un par de mensajes de texto de amistades comunes nos advirtieron que Lucy había publicado un extenso testimonio en Facebook e Instagram, etiquetando a familiares, conocidos e incluso a compañeros de la universidad. En esa publicación, Lucy narraba una versión distorsionada de la historia. Aseguraba que yo, Savannah, la odiaba desde que conocí a Benjamin. Decía que yo la había empujado a servirme un postre con cacahuates para luego culparla falsamente y así apartarla de su padre. Se victimizaba señalando que yo había convencido a Benjamin de retirarle todo apoyo económico, dejándola en la calle. Y lo peor, insinuaba que yo estaba detrás de la muerte de su madre, fallecida años atrás por causas totalmente ajenas, dando a entender que existían sospechas de mi relación con aquel suceso. Cuando terminé de leer aquel disparate, estaba temblando de la indignación. Lucy había retorcido los hechos hasta un extremo grotesco, pintándome como una usurpadora que buscaba destruirla. Benjamin, al verlo, se puso lívido de rabia. «Esto es demasiado», exclamó, revisando la publicación incrédulo. Ahora se dedica a difamarnos ante todo el mundo. En cuestión de horas, varias personas cercanas a nosotros, incluidos compañeros de trabajo de Benjamin, comenzaron a contactarnos, preocupados. Algunos preguntaban si era cierto, otros, simplemente se apartaron, escandalizados. Era la venganza de Lucy materializada en rumores y difamaciones. No podíamos quedarnos de brazos cruzados viendo cómo Lucy derramaba su veneno en redes sociales. Así que Benjamin tomó una decisión difícil, consultar con un abogado. Me explicó que su prioridad era protegernos legalmente, y de ser necesario, poner un alto a la campaña difamatoria. Lucy está intentando destruirnos socialmente, me dijo, y no me parece que la mejor respuesta sea quedarse callados. El abogado nos escuchó con atención y revisó los pantallazos de la publicación y de los mensajes anteriores. Su veredicto fue contundente. Podíamos demandar por difamación, y también, usar como evidencia las conversaciones donde Lucy admitía que había planeado mi reacción alérgica. Sin embargo, debíamos tener cuidado. Al ser hija de Benjamin, la situación familiar se volvería un circo mediático si llegaba a tribunales. Esa noche, Benjamin me confesó entre lágrimas. Es mi hija. No deseo verla tras las rejas, pero tampoco voy a dejar que me destruya la vida. Fue un momento desgarrador. Yo lo entendía. Lucy era su única hija biológica, su bebé, la niña que crió tras la muerte de su primera esposa. Pero ahora esa chica parecía dispuesta a arrasar con todo para vengarse. Al día siguiente, enviamos a Lucy una notificación formal a través del abogado, exigiéndole retirar las publicaciones y emitir una disculpa pública por difamación. En el documento también se adjuntaban las pruebas de su confesión de que planeó mi reacción alérgica y de las conversaciones donde se burlaba del tema. No esperábamos que ella lo tomara bien, pero la respuesta fue más explosiva de lo que imaginamos. Lucy envió un correo lleno de insultos, diciendo que éramos monstruos y que no le importaba si la demandábamos, que iba a luchar hasta el final. En ese mismo correo, escribió algo que me heló la sangre. Tal vez merezco ir a la cárcel,
Pero primero me voy a asegurar de que todo el mundo sepa la supuesta verdad de cómo Savannah ha manipulado a mi padre para quedarse con su dinero. Benjamin decidió llamarla de inmediato. Sorprendentemente, Lucy contestó. Tuvieron una discusión telefónica que se prolongó por casi media hora. Oía a mi esposo alzar la voz, luego intentar calmarse, y así una y otra vez, hasta que, de repente, colgó y se dejó caer en el sofá, hecho polvo. Lucy me dijo que vendrá a casa a hablar, cara a cara. No sabíamos si tomar eso como buena o mala noticia. Vendría a disculparse, a pedir más dinero, a gritarnos. Lo cierto es que yo temía por mi integridad. ¿Quién me aseguraba que no intentaría algo más peligroso? Sin embargo, Benjamin me juró que no permitiría que me pasara nada. Lucy llegó una tarde lluviosa, sin avisar la hora exacta. Tocó la puerta con fuerza, y cuando abrimos, notamos de inmediato su semblante alterado. Tenía el cabello alborotado y los ojos inyectados de rencor. Entró sin esperar permiso y se plantó en medio de la sala. ¿Cómo se atreven a amenazarme con abogados?, dijo, con la voz temblorosa. Son ustedes los que deberían pedir perdón por tratarme así. Benjamin la miró con dolor. Lucy, deja de hacer esto más difícil. Nadie te quiere destruir. Eres tú la que está difamando y mintiendo. Lucy se rió con amargura. ¿Mentir? Todo el mundo vio cómo casi se muere, por mi culpa, pero ¿a quién se le ocurre viajar con una alérgica a un lugar lleno de frutos secos? Lucy, intervení con firmeza, no viniste aquí a culpabilizar a la víctima, espero. Tienes que parar con tus mentiras en redes. El rostro de Lucy se crispó de ira. Claro, pobrecita la víctima, tú le arrebataste a mi papá. ¿Crees que con un simple matrimonio vas a borrar la memoria de mi madre? Aquellas palabras me dolieron, pero ya no tenía fuerzas para discutir sin sentido. Miré a Benjamin, él respiró hondo y enfrentó a Lucy con voz tranquila, aunque cargada de determinación. Se acabó, Lucy. Retira tus publicaciones. Retráctate, o procederemos legalmente. Ella se llevó las manos a la cabeza y soltó una carcajada sarcástica. Ah, sí, pues háganlo. No me importa que el mundo entero vea el circo de la dulce madrastra y su problema de alergia. Deja de burlarte, exigí. Tú sabes que fuiste tú quien planeó mi reacción. Tienes suerte de no estar tras las rejas. Lucy me fulminó con la mirada. Él es mi padre, no tuyo. Haré lo que sea para que te largues de su vida. Benjamin intentó contenerse, pero las lágrimas asomaron en su rostro. Lucy, basta. ¿Qué te pasó? Antes no eras así. ¿Por qué este odio? Ella parecía debatirse entre el orgullo y un dolor que la consumía. No lo sé. Estoy resentida, estoy herida. Pero no permitiré que arruines mi vida, papá. En ese momento, hizo algo inesperado, sacó su teléfono, lo apuntó hacia nosotros y empezó a grabar un vídeo, gritando que la estábamos hostigando. Quedé petrificada. Era evidente que quería fabricar otra mentira para las redes. Benjamin se acercó y le pidió que se calmara, pero Lucy retrocedió. Aléjate. Todo está quedando grabado. La situación se tornó peligrosa. Sin embargo, Benjamin no se dejó intimidar. Graba lo que quieras. Tengo pruebas suficientes para demostrar que estás inventando. Lucy, dándose cuenta de que nada de eso nos amedrentaría, bajó lentamente el móvil. Sus ojos se llenaron de lágrimas. De pronto, soltó el teléfono al piso y se dejó caer de rodillas, clavando la mirada en el suelo. Fue un quiebre extraño, como si al fin se desmoronara toda la rabia que la había sostenido hasta ese instante. Estoy arruinada, susurró. No tengo dinero, no tengo a mi papá. Ya ni siquiera tengo. Por tu propia mano, Lucy, respondí con voz queda. Tú misma pusiste en riesgo mi vida y ahora usas mentiras en internet para vengarte. ¿Esperabas que Benjamin reaccionara con abrazos? Lucy no dijo más. Permaneció de rodillas, temblando. Benjamin la observó con la cara llena de amargura, pero sin acercarse a consolarla. Era evidente que la amaba, pero esta vez su decepción era más grande que cualquier impulso de protección. Lucy, le dijo, aún puedes rectificar. Borra tus publicaciones, di la verdad, busca ayuda profesional. Si no lo haces, tendrás que enfrentar las consecuencias. Ella se incorporó con torpeza, recogió el teléfono del piso y, sin pronunciar una sola palabra, salió corriendo hacia la puerta. La seguimos con la mirada hasta que se fue bajo la lluvia. Se marchó sin emitir disculpa ni promesa de cambio, dejando detrás una especie de vacío que ningún padre querría sentir. Desde entonces, no hemos vuelto a ver físicamente a Lucy. Por recomendación de nuestro abogado, Benjamin y yo denunciamos formalmente la difamación con todas las pruebas que teníamos. Lucy se vio obligada a retirar casi de inmediato sus acusaciones en redes para evitar un juicio más serio. No se disculpó abiertamente, simplemente desapareció de internet unos días y, cuando volvió, había borrado todo rastro del caso. Benjamin siguió cumpliendo con el pago de la universidad de Lucy, al menos hasta el final de ese semestre. Según supimos, ella optó por tomarse un descanso académico y se mudó a otro estado, sin revelar a dónde. Un par de veces, llamó a su padre llorando por teléfono, insinuando que estaba arrepentida,
pero jamás dio el paso de enmendar públicamente el daño que intentó causarnos. Para mí, la etapa más difícil fue afrontar el miedo de que Lucy apareciera en cualquier momento con más amenazas. Sin embargo, con el tiempo, me di cuenta de que su venganza se había reducido a un mar de mentiras en redes que no pudieron sostenerse ante los hechos. Fue doloroso para Benjamin, quien extraña a su hija, en el fondo, anhela que ella recapacite. Pero al menos pudimos proteger nuestra integridad emocional y legal. Ahora, como pareja, seguimos adelante. Nuestra luna de miel fue truncada y convertida en pesadilla, pero hemos salido fortalecidos al apoyarnos mutuamente. Mi alergia sigue siendo un riesgo, pero tomamos medidas más extremas que antes para prevenir cualquier incidente. En cuanto a Lucy, solo el tiempo dirá si algún día buscará reconciliarse y aceptar ayuda psicológica o, al contrario, se sumirá en su rencor. De momento, su plan de venganza se volvió contra ella, dejándola más sola que nunca. Así termina esta historia, dolorosa, incomprensible, y con un sabor agridulce. He compartido cada detalle para desahogarme, y tal vez, para que quede constancia de lo lejos que puede llegar alguien dominado por los celos y la rabia. Nada me hubiera gustado más que la reconciliación, pero a veces, la venganza no conduce sino a la ruina de todos.